¿Alguna vez te has preguntado si la historia que conoces sobre los ángeles caídos realmente refleja toda la verdad? ¿Y si te dijera que hubo un ser celestial que desafió al propio Dios antes que Lucifer, pero fue completamente borrado del cielo, como si jamás hubiera existido? Déjanos tu comentario y cuéntanos si alguna vez has sentido que hay algo más, algo oculto, que la Biblia no dijo explícitamente. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los misterios más perturbadores de la tradición espiritual: la existencia de un ángel que luchó contra el Creador y cuyo nombre fue silenciado entre las páginas sagradas. A lo largo de los siglos se ha hablado de ángeles rebeldes, de caídas gloriosas y guerras en los cielos. Lucifer, el portador de la luz, ha sido el protagonista principal de esta narrativa celestial, pero detrás de su sombra luminosa existe la huella borrada de otro ser, un ángel que no fue simplemente castigado, sino apagado, un ángel que no dejó rastros evidentes, pero cuya ausencia resuena como un eco silenciado en las cámaras del cielo, un eco que los antiguos sabios apenas se atrevieron a mencionar, y que solo a través de una lectura profunda, espiritual y simbólica de las Escrituras podemos comenzar a escuchar. Este ser no aparece con nombre en los libros canónicos, pero su rastro se siente en las entrelíneas, en los silencios incómodos del texto, en las referencias veladas de algunos pasajes del Antiguo Testamento. El profeta Isaías escribió en el capítulo 14 sobre un ser que dijo en su corazón: «Subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono». Muchos han identificado esta figura con Lucifer, pero algunos estudiosos antiguos como Orígenes y algunos cabalistas del Zohar argumentaron que este pasaje es más ambiguo de lo que parece. ¿Y si hablaba de otro? ¿Y si ese «yo subiré» no era de un solo ángel, sino de una rebelión anterior, una que fue suprimida antes de que la historia comenzara? En el libro de Job, capítulo 26, versículo 13, leemos: «Con su soplo el cielo quedó despejado, su mano traspasó a la serpiente fugitiva». Esta serpiente fugitiva, en hebreo Nachash Bariach, ha sido interpretada por algunos como una referencia a una entidad espiritual derrotada. Pero lo intrigante es que esta figura no es Satanás, ni el diablo en su forma clásica. Es algo más primitivo, más antiguo y más olvidado. ¿Podría ser este el eco textual de ese ángel borrado? El Talmud, en algunos de sus comentarios más misteriosos, habla de los Sheirim, espíritus vagantes que una vez fueron parte del orden celestial, pero que por alguna transgresión ancestral fueron cortados del recuerdo divino, no enviados al abismo como castigo, sino simplemente excluidos del relato. Como si su existencia representara un error que debía ser extirpado no solo del cielo, sino también de la memoria. En el Midrash Rabbah sobre el Génesis, encontramos una alusión aún más perturbadora. Allí se habla de que antes de la creación del mundo físico, hubo mundos anteriores que fueron formados y destruidos. No porque fueran imperfectos, sino porque en ellos ocurrieron eventos que no debían ser perpetuados. Algunos cabalistas interpretaron que estos mundos destruidos incluían jerarquías angelicales completas, sistemas de obediencia celestial que fallaron y cuyos líderes fueron silenciados. Uno de esos líderes, según ciertos manuscritos perdidos del misticismo hebreo, era conocido por un nombre que solo se susurraba entre sabios: Raziel Hashamut, que significa el secreto que fue silenciado. Pero, ¿cómo puede una criatura tan poderosa haber sido completamente eliminada del registro divino? Es posible que Dios haya decidido borrar no solo su nombre, sino también su historia, su propósito y su recuerdo. ¿Qué clase de rebelión justificaría semejante castigo? Algunos teólogos especulan que esta criatura no se rebeló por orgullo como Lucifer, sino por compasión.
que en su intento de interceder por la humanidad rompió una ley celestial más profunda, desafiando directamente la voluntad divina, y por eso fue eliminado. La tradición cristiana ha sido cautelosa en tocar estos temas. Agustín de Hipona decía que no todo lo que fue creado permanece en el recuerdo de los hombres, pues algunas obras de Dios fueron hechas para ser vistas solo por Él. Y quizás este sea uno de esos casos. Pero si existe una huella, si hay un eco de esa historia secreta, lo encontraremos en los lugares donde las Escrituras parecen hablar sin hablar, donde la voz profética se detiene justo antes de nombrar lo innombrable. En el capítulo 9 de Apocalipsis, por ejemplo, se menciona a una estrella caída del cielo a la tierra que recibe la llave del abismo. Esta figura no es identificada directamente como Lucifer y en griego es llamada Aster Ektou Ouranou. Algunos manuscritos antiguos sugieren que no era una figura malvada per se, sino un ángel de transición. ¿Podría ser esta una pista? ¿Podría esta estrella caída representar al ángel que fue borrado, cuyo único vestigio es una mención funcional, sin identidad? Los manuscritos de Qumran, descubiertos en las cuevas del Mar Muerto, ofrecen aún más piezas en este rompecabezas espiritual. En uno de los textos conocidos como el rollo de la guerra de los hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas, se menciona a un príncipe del caos, que fue eliminado por la palabra antes de que el tiempo comenzara. No es Belial ni Azazel, es otro. Uno que no se alinea con los nombres tradicionales del mal, y su eliminación se describe como un acto de purificación previa a la historia conocida, como si su derrota fuera tan completa que ya no formaba parte ni siquiera del mal que vendría después. Y aquí llegamos a una pregunta que va más allá de la teología. ¿Qué significa ser olvidado por Dios? ¿Qué representa espiritualmente el acto de ser borrado del cielo? ¿Es el castigo máximo o la forma más misericordiosa de redención? Porque si el infierno es separación eterna, ser apagado podría representar algo aún más profundo, ser desligado del propósito eterno, disuelto del relato sagrado, transformado en un no ser. Este ángel, cuya historia quizás nunca conoceremos por completo, nos confronta con nuestra propia fragilidad espiritual. Nos obliga a reflexionar, ¿y si también nosotros podemos ser borrados si dejamos de responder al llamado divino? ¿Y si el silencio de este ser es una advertencia, no para temer al castigo, sino para valorar la conexión con aquel que nos da existencia? Pero si fue borrado, ¿por qué aún sentimos su presencia en los pliegues más oscuros de las Escrituras? ¿Por qué su ausencia parece gritar desde lo profundo, como una sombra que el texto no logra cubrir del todo? La Biblia es un tejido divino, un conjunto de revelaciones donde incluso el silencio comunica. Y a veces, lo que no se dice es lo que más nos sacude. El ángel olvidado, este ser cuya historia fue erradicada de los registros celestiales, parece habitar justamente en esas zonas donde la Biblia guarda silencio, donde el texto se vuelve poético, simbólico y casi críptico, como si el espíritu inspirador dejara espacios vacíos para que los humildes, los sensibles al misterio, pudieran intuir lo que fue oculto a los sabios de este mundo. En hebreo hay una palabra poderosa, machá, mahá, que significa borrar completamente. Es usada en Génesis 7:4, cuando Dios decide borrar de la faz de la tierra todo ser viviente en el diluvio. Pero esta palabra no aparece para describir a ningún ángel caído, no con Lucifer, no con Azazel, no con ningún otro. Es como si ese verbo estuviera reservado para algo más, o para alguien más. Y si fue usada espiritualmente por los antiguos sabios para describir lo que Dios hizo con aquel ángel prohibido. En la tradición etíope, especialmente en el libro de Enoc,
se mencionan ángeles que descendieron y corrompieron a la humanidad, como Semellasa y sus compañeros. Pero hay un pasaje omitido en muchas traducciones modernas, donde se menciona que uno fue silenciado por su compasión, un ángel que suplicó por la redención de los caídos, y fue considerado traidor por ambos bandos. Esta figura aparece sin nombre, descrita solo como el mediador condenado. ¿Podría tratarse de la misma criatura? ¿Un ángel intercesor cuya intercesión fue malinterpretada como rebelión? Y aquí entra una clave profundamente espiritual. ¿Será que este ángel representa una dimensión olvidada del amor divino? Un amor que se adelantó a la cruz, que quiso intervenir, pero que fue prematuro en su misericordia. Los místicos cristianos de la Edad Media hablaron de esto sin decirlo abiertamente. Hildegarda de Bingen, en una de sus visiones, describe una figura brillante pero solitaria, observando desde el límite del cielo, sin alabanza ni condenación. Un ser que fue y no fue, amó y no fue amado, intercedió y no fue oído. Esto nos lleva a un clímax espiritual desconcertante. Porque si Dios es amor, y si este ángel cayó por amor, ¿cómo puede el amor ser castigado? ¿O será que, al igual que nosotros, incluso los ángeles, tienen que esperar el tiempo perfecto de la redención? Tal vez este ser no fue destruido, sino adormecido, no borrado del corazón de Dios, sino de nuestro entendimiento humano. Porque, como dice Pablo en 1 Corintios 13:12, ahora vemos por espejo, en enigma, pero entonces veremos cara a cara. Y tal vez, en aquel día lo veremos, este ángel olvidado, no como enemigo, sino como testigo silencioso de la misericordia que aún no comprendemos. Hay también algo misterioso en el libro de Zacarías capítulo 5, donde el profeta ve un rollo volador y una mujer llamada Maldad siendo lanzada en un efa y cerrada con una tapa de plomo. Lo que parece simbólico puede muy bien ser una metáfora para entidades espirituales ocultas, selladas por Dios para no ejercer más influencia o ser recordadas. Muchos exegetas modernos ignoran este pasaje, pero los antiguos sabían, cuando Dios sella algo, no es para castigo inmediato, sino para protección del plan divino. ¿Será que este ángel también fue sellado, oculto, para ser revelado solo en el tiempo del fin? La tradición del Zohar habla de los Nefalim escondidos, seres espirituales que cayeron no por orgullo, sino por exceso de celo, que buscaron amar a la creación con tanta intensidad que rompieron fronteras impuestas por Dios. No eran demonios, eran desajustados por la pureza de su propio corazón, y entre ellos hay mención a uno llamado Sar Hasheket, el príncipe del silencio, uno que gritó en el cielo, pero cuya voz no resonó, uno que lloró, pero cuyas lágrimas cayeron fuera del tiempo, uno que fue apagado, pero cuya ausencia aún clama desde los bastidores de la eternidad. Y aquí está el punto más sensible de esta investigación espiritual. Tal vez este ángel represente no una amenaza, sino un reflejo oculto de nuestra propia humanidad, porque también nosotros somos olvidados cuando dejamos de cumplir nuestro propósito. También nosotros corremos el riesgo de ser silenciados espiritualmente cuando intentamos amar a Dios con nuestras propias fuerzas, fuera del tiempo y de la obediencia. Tal vez la historia de este ángel sea un espejo invertido de nuestra propia historia, una historia de búsqueda de sentido, de intento desesperado por ser útil en el plan divino, y de un corazón roto por no encontrar su lugar en el coro celestial. La ausencia de este en las Escrituras es, por tanto, una invitación para que busquemos más profundo, para que miremos más allá del texto, más allá de las doctrinas establecidas, más allá de las certezas dogmáticas. Es un llamado a la humildad, para reconocer que incluso en las Escrituras hay velos, y que Dios aún susurra secretos a aquellos que tienen hambre de verdad. Jesús dijo:
Al que tiene se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, incluso lo que tiene le será quitado. Mateo 13:12. Tal vez aquel ángel tuvo demasiado antes de tiempo y por eso todo le fue quitado, pero tal vez también un día será restaurado, porque la historia de la redención no ha terminado. Y si hay silencio sobre este ángel, es porque aún no es el momento de hablar, pero cuando lo sea, tal vez el velo caiga, y veremos que incluso los olvidados del cielo tienen un lugar en el corazón de Dios. ¿Qué opinas sobre este misterio? ¿Crees que hay seres espirituales que fueron silenciados por razones que aún no comprendemos? Queremos conocer tu reflexión. Deja tu comentario abajo, suscríbete para más revelaciones como esta y comparte este video con alguien que sienta que hay algo más allá de lo que fue enseñado. Porque a veces el mayor acto de fe es escuchar el silencio de Dios.